En esta lección vamos a empezar a desarrollar nuestro primer lettering. Es la primera palabra del eslogan del estudio que vamos a utilizar en nuestro reel, ¿no? El eslogan es Flow, Adapt, Create. Entonces vamos a separarlo en tres palabras y tratar de que nuestro lettering refuerce el concepto de cada palabra, ¿no? Y hacerlo que se diferencien entre sí las tres palabras y que también a la hora de animar pues sea diferente. Entonces comenzamos con el flow. Y como les comentaba hace rato, siempre es importante para mí empezar a trabajar a mano, ¿no? Empezar a soltar ideas ahí con trazos rápidos. Y les decía, igual el boceto no es tan finalizado o tan complejo, pero ya te da un parámetro para seguir y empezar a digitalizar y a darle el estilo final. Lo que hago yo para empezar siempre es escribir mi palabra, qué letras voy a ocupar, flow. Entonces, como les decía, aquí la idea es generar el mensaje y ver qué estilo se adapta a este mensaje que estamos dando, ¿no? La palabra flow pues tiene que ver con fluidez, que al menos a mí luego me da a entender un trazo mucho más fluido, quizás con letras unidas. Entonces a la mente se me viene la caligrafía inglesa, ¿no? Que es esta onda como cursiva de letras unidas, que como les digo son trazos muy rápidos. Pero entonces ya la dirección y el sentido de las letras pues te da la idea y refuerza la idea del fluir, del flow. Entonces, como comentaba hace rato, para empezar a bocetar siempre marco muy rápidamente unas líneas que van a ser mi altura de mi X y sobre esta empiezo a trabajar. Una de las cosas que yo hago es empezar a trazar mis líneas, mis letras, pero digamos las siguientes. Dejo mi capitular o mi mayúscula para el final para yo poder hacer algún remate o algo que concluya mi composición, ¿no? Entonces tengo la L con esta dirección. Si quieren también podemos de una vez aquí marcar algunas líneas. Lo que podemos hacer también es siempre marcarnos estas líneas de dirección muy rápido nada más para que nos sirvan de parámetro. Y sobre esa podemos seguir, siempre tratando de mantener esa dirección y creando nuestras letras, ¿no? Entonces les decía, luego piensas en este tipo de letras para ejemplificar una palabra fluida. Y la F puede ser algo así. Y les digo, o sea, no tiene que ser súper clavada ni muy precisa, porque al final de cuentas la vamos a digitalizar, ¿no? Por ejemplo, aquí me permite hacer esta ligadura con la L, ¿no? Que la F, el asta transversal de la F se una con la L y me permite tener ese juego. Entonces ya tengo más o menos para dónde voy. Quiero que sea esta tipografía. Ya después de tener esto y empezar a seguir haciendo trazos, puedo ver si esta dirección la cambio y que sea mucho más inclinada, ¿no? O empezar a trabajar con las herramientas. ¿Se acuerdan que les dije que era importante conocer las diferentes herramientas? Pues también aquí a la hora de bocetar, si nosotros tenemos muchas herramientas, por ejemplo es un plumón que funciona como pincel, que a mí me gusta mucho usar las plumillas caligráficas, pero digamos que es un proceso mucho más tedioso y si necesitamos hacer un boceto o un proceso de bocetaje mucho más rápido para pasar luego a la digitalización, pues este tipo de herramientas nos ayudan más porque funcionan de la misma forma. Es un trazo delgado o si presiono más se vuelve más grueso, ¿no? Entonces en cuanto yo presiono puedo trabajar con esto, que es justo como funciona la pluma caligráfica. Entonces digo, el conocer las herramientas, les digo, no tienen que ser expertos, yo no lo soy, solamente es para ver cómo funciona la letra y tener esa sensibilidad de hacerlo a mano. Entonces podemos empezar a jugar, ya sé para dónde voy, mi tipografía es esa, tengo los trazos y la estructura formal de mi letra, entonces puedo empezar a bocetar con mi pluma, con mi herramienta que me facilita este trazo. Y les digo, o sea, nosotros tenemos esa libertad de empezar a truquearlo, ¿no? Si bien les digo, no somos calígrafos, sabemos cómo funciona, cuál es el ductus de este tipo de letras y podemos empezar a usarlas. Quizás aquí nos vamos.
Entonces tenemos, y digo, pueden ser mucho más rápidos los trazos, ¿no? Solamente es para saber y darnos una idea a la hora de pasar a lo digital, dónde está el contraste, por qué, en qué parte de la letra siempre empieza a hacer el contraste, ¿no? Porque la herramienta te lo está dando, te está diciendo dónde es. Ya teniendo eso, puedes empezar a utilizar diferentes herramientas. Digo, también un truquito que pueden utilizar para no tener esta presión de que tienen que ser expertos manejando la herramienta, es, por ejemplo, trazan sus líneas, su altura de la X, trazan con lápiz muy fino las letras que quieren. Acá podemos empezar a jugar con este rematito de la W, que quizás se forme, que sea una terminación por ahí, un ornamentito, y empezar a adaptar nuestras letras para que nos den el mejor resultado. Entonces ya teniendo ese boceto muy suavecito, ahora sí agarran su herramienta y es más fácil empezar a seguir un trazo ya hecho que hacer la letra de cero, ¿no? O sea, acuérdense, cuando baja mi pluma presiono más, cuando sube vuelve a adelgazar. Presiono y subo. Entonces les digo, al final esto termina siendo un bocetaje rápido porque en nuestro arte final lo que queremos es animarlo, ¿no? O sea, que sea digital la cosa. Entonces nada más es tener esto y digitalizarlo y ya enfrentarnos a ver qué estilo le vamos a dar, que pasar directamente a la computadora y ahí tratar de generar nuestros trazos, ¿no? Por ejemplo, este ya me gusta, pero lo veo muy estático. Entonces lo que podemos empezar a hacer es también jugar con nuestra altura de la X. Como les decía, nosotros tenemos las bases y las normas que quizás deberíamos de seguir a la hora de hacer una caligrafía. Pero como esto es lettering, podemos empezar a jugar. Entonces mi altura X ya no quiero que sea tan recta, sino quiero que tenga quizás una curvatura, ¿no? Y que a lo mejor mis letras empiecen con una menor altura aquí de X y terminen con una mayor. Entonces marco mis guías ya mucho más sueltas y puedo empezar a trabajar. Acuérdense, trabajo primero las letras siguientes a mi capitular y solamente voy siguiendo mi guía tratando de hacer mis letras estructuralmente como ya decidí que iban a hacer, pero ahora variando mi altura de la X. Entonces ya me da otra sensación mi boceto. ¿No? Y entonces, digamos que ya nos gusta esto, que nos gusta que nuestra altura de la X cambie, que vaya creciendo y que tenga esta deformación en su eje horizontal. Entonces, lo que podemos hacer, digo, ya es como tip, y que dependiendo qué tanto quieran ustedes dejar su boceto o echarle más ganas a su boceto, ¿no? Podemos dejarlo así, digitalizarlo y corregirlo todo en la compu, o pues echarle un poquito más de ganitas al boceto y detallarlo un poquito. Entonces, por ejemplo, aquí en ya estoy tratando de variar un poquito más esta inclinación, ¿no? Estoy rompiendo una de mis reglas, que es de poner guía siempre, pero porque el bocetaje se supone que tendría que ser mucho más rápido. Vamos a marcar nuestras guías y empezar a corregir nuestro boceto. Acá, por ejemplo, tengo un problemita con que esta es mucho más ancha, o su blanco, su espacio interior es mucho mayor al de la O. Entonces ese tipo de detallitos yo lo puedo ir corrigiendo desde el boceto o ya una vez en la compu, dependiendo, que se nos facilite más.
Digamos que mi capitular también la puedo variar un poquito, hacer que tenga mucho más esta sensación de movilidad, con trazos curvos que se conectan entre sí. Solo le doy la forma básica. Aquí podemos tener algún tipo de juego porque las dos curvas como que generan una misma dirección. No sé, eso ya es cuestión de ir viendo con qué elementos de la forma de la letra pueden ustedes jugar. Entonces les decía, ya podemos empezar. Si bien acá trabajamos con la herramienta que es la que se debe de usar, pues si no tenemos esa paciencia para estar trabajando y experimentando con la herramienta hasta lograr la perfección y lograr hacer unos trazos bien, que los míos tampoco están muy bien que digamos, pues ya sabemos cómo funciona, entonces podemos empezar a trabajar aquí directo, ¿no? Sabemos que aquí mi letra se tiene que engrosar a la hora de bajar, pues empiezo a engrosar el trazo y muy rápido, o sea, tampoco es que se claven mucho. La O también tiene cuando baja. Y empiezo a detallar mi boceto para que mi digitalización también sea mucho más rápida. Si yo ya tengo mucho más marcadas mis características formales de mi letra en mi boceto, pues es más fácil adaptarlas a lo digital y no estarle buscando en la compu. Al menos en este proceso, ¿no? Porque, como les comentaba hace rato, a veces el boceto lo empiezas a trabajar mucho más y te empieza a gustar y empiezas a desarrollar la pieza final directo, si el proyecto así te lo da, ¿no? Aquí como lo tenemos que animar, pues a fuerza hay que pasar por la digitalización. Y como les digo, o sea, es como ustedes se sientan más cómodos. Si creen que utilizando la herramienta van a lograr un mejor resultado y les interesa desarrollar esa técnica, pues y dejar de hacer estos rayones a lápiz, pues ya es cuestión de ustedes que tanto le quieran meter a su técnica caligráfica. Y es eso, justo este lettering está muy cercano a la caligrafía por las bondades, digamos, estructurales de este tipo de letra, ¿no? Que justo nos sirve para representar esa idea que queremos del fluir de las cosas. Acá hay que poner atención, por ejemplo, en las terminaciones, ¿no? Cómo van a ser, si van a ser totalmente en piquito, o podemos empezar a jugar como con otro tipo de rematito aquí. Eso es nada más determinarlo y ver cuál nos funciona mejor y ya a la hora de digitalizarlo. Entonces digamos que este boceto a mí ya me gusta, quizás corregirlo algunas cositas o no. Este lo agarramos, le sacas una foto o lo escaneas o como quieras pasarlo a la compu, lo digitalizaremos y empezaremos a darle estilo gráfico en nuestro programa vectorial.